Buenos días, amigos televidentes. Buenos días, hermano Guarionex. Hoy, como todos los días, de lunes a jueves, estamos con ustedes en el otro enfoque, con Darío Cuba, Tito Olivo y Guarionex Luperón. Pelotero importado desde la bahía de Manzanillo, allá como decía Luis Terror Díaz, yo nací en la bahía de Manzanillo, Caribe tengo mi voz, nací en los tiempos del condenado Trujillo, pero no es momento de canciones ni de poesía, son momentos de análisis y vamos a analizar hoy. Y para eso estamos haciendo los contactos en Chile con Esteban Silva. Esteban es un profesional de fuste, dirigente político en Chile, pero además analista internacional, para ver qué pasó en Chile, que las elecciones se polarizaron entre la izquierda y la derecha. Vamos a ver qué es lo que ha pasado con los partidos del centro que se han caído. ¿Cómo te vas, Guaro? Buenos días a todos los televidentes, a todos los amigos que nos siguen en todo el mundo. Buenos días a mi amigo, el economista René Olivo. Bienvenidos sean todos. Este es el otro enfoque con Darío Cuba y el economista René Tito Olivo. Y hoy vamos a tratar un caso interesante que, fíjate, Olivo, que este hecho tan importante para América Latina no aparece en los diarios dominicanos. Y si aparece, aparece de manera muy tímida. Y ese hecho, ese acontecimiento, que en un momento ese país fue una vitrina para el mundo, es importante que se analice. Y nosotros hoy vamos a coger nuestro espacio para hacer un análisis profundo de lo que está pasando en Chile. Sí, es interesante analizar la política desde una perspectiva chilena. Y cuando digo que es interesante verlo desde una perspectiva chilena, tú, Guarionex, lo acaba de decir. Chile en los 60, los 70 era el reflejo de América Latina en cuanto a democracia. Todos recordamos que en el año 1973, después de haber ganado el doctor Salvador Allende y hacer un gobierno de izquierda, pues se llevó a cabo un golpe de Estado. Entonces, hoy quedan en la palestra los representantes de Allende y los representantes de Pinochet. Nos vamos a ir a un corte para ver si hacemos los contactos con Esteban Silva y podemos entrar a analizar qué es lo que está pasando en Chile, que la parte de izquierda y derecha se van a debatir el escenario electoral y cuáles son las posibilidades y por qué la izquierda, después de estar encabezando las encuestas, quedó en segundo lugar, qué fue lo que pasó. Pero además, después de haber una votación amplia para la reforma constitucional, para la nueva constitución, donde la izquierda barrió. Entonces vamos a ver qué es lo que está pasando y qué es lo que se ve. Queremos decirles a ustedes que usted no puede sintonizar, usted agarra su sistema electrónico, ya sea un televisor inteligente, un televisor de lo que se usan ahora, un teléfono inteligente o una computadora, y usted busca a través del internet cananga.tv y va a salir en cualquier parte del mundo donde usted se encuentre, y ahí nos vas a poder sintonizar. Esta noche a las 10 de la noche
a las 9 de la noche, usted nos podrá sintonizar en vivo otra vez. Pero si no, usted se registra en YouTube, usted le da a la campanita y busca en YouTube El Otro Enfoque con Darío Cuba, y entonces usted nos va a tener ahí en el momento que usted lo desee. Pero le va a llegar a usted toda nuestra propuesta, porque al usted darle la campanita, siempre que nosotros hagamos una nueva propuesta, le va a estar llegando a su equipo electrónico que usted tenga. Vámonos a un corte y vamos a ver cuando regresemos si podemos hacer los contactos con Esteban Silva desde Chile. Shutterstock Music. Ahora sí, vamos a hacerle. Llegan los dueños del tarolío. Porque aquí se ruge. Y vamos trotando hacia la cima. Pero en un elefante el país se convierte en un play. Barranza batimos la pelota y vuelve más fuerte que ayer. Por los 4-11 que la bota, por los 4-11 que la bota. Barranza batimos la pelota. Banreservas, patrocinador oficial de la temporada invernal de béisbol 2021-2022. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Estás viendo Cananga Televisión, transmitiendo desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Los lunes a las 11 de la mañana, hora de República Dominicana, o sea que estamos hablando de 6 horas de diferencia, a través de Cananga TV. Yo más que agradecida por estas facilidades que nos brinda. Bueno, ya hemos contactado a Esteban Silva, dirigente político chileno, conferencista, analista internacional. A Esteban tengo ya un tiempo conociéndolo, siempre nos juntamos en México, en los partidos y una nueva sociedad. Y con él vamos a hablar sobre qué es lo que ha pasado en Chile, como ya hablaba, después de un referéndum donde se plantea la modificación de la Constitución, o sea, crear una nueva Constitución, y donde la izquierda gana ampliamente, y después de la izquierda estar encabezando las encuestas, pues ahora queda en segundo lugar. Pero además, porque se ha polarizado las votaciones entre la izquierda y la derecha y el centro, las votaciones han sido muy tenues.
y me gustaría ver qué es lo que ha pasado con el amigo Marcos Ominami, que no sé si participó, cuál fue su votación en estas elecciones. No sé si ya tenemos en el aire a Esteban Silva. Bueno, entonces esto es importante porque decía y hablaba de esto, que Chile fue una vitrina, como bien decía Guarionex, en los 70, en los 60. Chile era lo máximo en cuanto a democracia. En el año 1973, cuando los norteamericanos deciden impulsar el modelo neoliberal, entran por Chile y entran con un golpe de Estado. Y entran con un golpe de Estado y toman a Chile porque en Chile la izquierda había ganado las elecciones y había planteado un modelo económico alternativo al modelo que presentaba Estados Unidos. Y ellos no podían apoyar esa situación. Ese golpe de Estado sangriento, donde mataron muchísimas personas, murieron muchísimas personas. A Víctor Jara, cantante chileno, le destrozaron, lo mataron, lo torturaron y le cortaron las manos para que no siguiera tocando. Para que ustedes vean eso que se plantean, que luchan por la democracia y que dicen que que el comunismo es lo peor. Mire todo lo que hicieron. A madres de izquierda la agarraron, la secuestraron, la violaron, la mataron, la desaparecieron. Y fue 1000 cosas que hicieron en ese gobierno de Augusto Pinochet. Pero hoy tenemos que el representante de Pinochet, uno de los que defiende a Pinochet, pues es la persona que va a participar, es la persona de la derecha que va a participar en estas elecciones, y tenemos del otro lado a la izquierda que también va. No hubo ganancioso en la primera vuelta. La primera vuelta quedaron unos 25 a 27%, con una participación del 41%. Y hago esta aseveración porque en Venezuela también hubo elecciones y hubo una participación de un 47 y tanto %, y el PCV en Venezuela pues arrasó con todas las gobernaciones y alcaldías. Parece que se va a entronizar aún más el chavismo en Venezuela. Aquí hay varias inquietudes que pudiéramos ver. Es unas elecciones que fueron muy analizadas, y que habían misiones de muchísimos países del mundo. Estaba la Unión Europea, estaba el Centro Carter, estaba la ONU, y fue una participación amplia y una fiscalización. En Venezuela las elecciones tienen un doble rasero para poder fiscalizarlas. Una es las electrónicas y otro es el voto directamente, donde tú tienes que hacer un cruce de el voto electrónico con el voto físico, y si no cuadra, pues esa una inmediatamente queda impugnada. Por lo tanto, la compra de votos con este mecanismo pues se reduce grandemente. Y después de ver a Venezuela sitiada, cercada, y ver que el chavismo gana, entonces esto nos indica dos cosas. O sea, la derecha se ha estado desprestigiando, o el chavismo es un sentimiento
que lo mantienen amplio espectro de la sociedad venezolana, porque Venezuela ha sido sancionada, Venezuela ha sido perseguida, y con todo y eso Venezuela pudo llevar a cabo unas elecciones y plantea con la participación de todo el espectro político. Después algunos han estado dando algunas declaraciones, pues Venezuela tuvo esa participación y esa ganancia de causa. Estamos esperando aquí ya a ver a Esteban Silva, a ver qué nos dice Esteban de las elecciones de Chile, y ver esta comparación entre Chile y Venezuela, las elecciones de Venezuela, la participación de la gente en Venezuela. Quizás Esteban tenga esas informaciones. No sé si Guarionet tiene algo que decir al respecto, pero... Bueno, no sé qué tiene. La realidad es que el caso de Chile, Chile es un laboratorio social. Para los cientistas latinoamericanos, Chile es un laboratorio importante porque lo que se está dando en Chile es un proceso, y como todo proceso tiene muchos indicadores, muchos factores que lo impulsan y que lo caracterizan. Uno de ellos es, por ejemplo, que Chile, después de la dictadura, había tenido un proceso democrático donde los grupos sociales importantes y políticos de Chile lograban hacer alianzas y acuerdos para llegar al poder. Ese era un hecho importante y que se ponía de ejemplo en América Latina. Chile es un experimento en términos económicos. Chile implementó y era un ejemplo en el mundo los fondos de pensiones de capitalización individual. Eso fue un ejemplo en el mundo. Chile fue el experimento. Bueno, vamos al aire. Sí, tenemos a Esteban Silva con nosotros. Buenos días, Esteban. Cuéntanos cómo está la cosa en Chile. Aquí hemos estado analizando la polarización que se da entre la izquierda y la derecha en Chile. ¿Qué posibilidades hay de que la izquierda pueda ganar las elecciones? Y el por qué, después de la izquierda haber estado encabezando y después de haber ganado ampliamente la representación para la modificación de la Constitución, de los constituyentes, ahora la izquierda baja punto y queda en segundo lugar. ¿Cómo te va, Esteban? ¿Qué tal, Tito? Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por esta posibilidad de poder compartir con ustedes y con vuestros televidentes algunas reflexiones. Chile ha vivido, ¿no?, en el día de ayer elecciones en primera vuelta de presidencia, ¿no?, que van a la segunda vuelta es el día 19 de diciembre, y junto a eso, ¿no?, la renovación completa de la Cámara de Diputados y de la mitad del Senado, ¿no?, en este caso las circunscripciones pares, más consejeros y consejeras regionales. Eso es lo que se eligió desde el punto de vista de las elecciones ayer, en primer lugar. En segundo lugar, un poco respondiendo a tu pregunta, Tito, estamos en un momento constituyente en Chile, ¿no?, como tú bien lo señalabas, con la aprobación de después de un plebiscito para el cambio de la Constitución mayoritario, ¿no?, que entre paréntesis votaron en ese momento, en ese plebiscito, más personas que las que ayer votaron. Esto también es importante, ¿no? Alrededor de unas 700.000 votantes más en aquel plebiscito, en donde casi el 80% de las y los chilenos aprobamos un cambio de constitución, y luego realizamos elecciones
de convención constitucional, que también tenía una particularidad, y ahora voy al tema de las elecciones de ayer. La particularidad de la electividad de la convención constitucional, luego aprobada el cambio de la constitución, es que era paritaria desde el punto de vista de la electividad, y resultaron incluso más mujeres electas en las que son convencionales constituyentes que hombres, y tenía además escaños reservados con un padrón especial de los pueblos originarios de cada uno de esos escaños reservados. Y eso es una particularidad, porque es una particularidad de accesibilidad respecto de la ley electoral, que también explica, ¿no? Para no explicar mecánicamente, ¿no?, lo que ayer ocurrió respecto de esa electividad con las elecciones realizadas ayer, ¿no? No sé si me voy a explicar. Creo que esto es muy importante, porque además aquí estamos hablando de, cuando tú señalabas la izquierda, es un término que hoy día también habría que ampliarlo. ¿Cuáles son las fuerzas progresistas, populares y de izquierda que participaron o se expresaron con más claridad en uno y en otro proceso? Dicho todo esto es para señalar que Chile está viviendo al mismo tiempo un proceso constituyente. Está instalada la propia convención que preside una Lamien por primera vez en la historia de Chile, es decir, una dirigente al pueblo mapuche como es Elisa Loncón, y que tiene una determinada representatividad entre convencionales constituyentes, y está generando el debate para la nueva constitución, y al mismo tiempo tenemos un proceso deconstituyente, porque lo que hicimos ayer fue elegir en el mismo itinerario actual del poder constituido, que no ha sido modificado. Por ejemplo, una de las discusiones que forman parte del debate de la propia convención constitucional y la propuesta de constitución que tiene que ser ratificada en un plebiscito por el pueblo chileno es si vamos a tener una asamblea unicameral o vamos a seguir con dos cámaras, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, que ayer venimos de elegir la mitad de esa Cámara, de renovarla. Eso como contexto es muy importante, porque lo que ha ocurrido ayer, desde mi punto de vista, forma parte del conflicto del proceso constituyente, y no solamente de unas simples elecciones presidenciales y de renovación del Parlamento. Esto tiene que ver con la discusión de fondo del tipo de modelo de desarrollo económico, ¿no?, que Chile enfrenta en el próximo periodo, y que ha sido puesto en cuestión, ¿no?, en particular desde lo que se conoce como estallido social, por el pueblo de manera organizada y movilizada en las calles desde el año de octubre del 2019 en adelante, y que obviamente tuvo sus avances y sus retrocesos, porque entre medio tuvimos, como todo el mundo, una pandemia de COVID con un golpe importante desde el punto de vista a la sociedad, desde el punto de vista sanitario, ¿no? Desde el punto de vista del empleo, desde el punto de vista de la economía y social. Dicho eso, en ese contexto hay que entender lo que ayer ocurrió. Yo creo que, si ustedes me permiten, parafraseando como Gramsci, ¿no?, a propósito del tipo de perfil del candidato que ayer obtuvo la primera mayoría relativa para pasar a la segunda vuelta, que se llama José Antonio Kast, del Partido Republicano, de una derecha más bien pinochetista, pero que él fue diputado antes de uno de los partidos de la extrema derecha chilena, que es la UDI, ¿no? Pero que es un hombre que además creo que es una suma de combinación, lo podríamos ubicar desde el punto de vista de Chile, pero si me permiten la imagen, él tiene bastante de Bolsonaro, de Trump, y si yo me fuera más allá, fuera de nuestro continente, de Le Pen, de Jean-Marie Le Pen, y voy a explicar por qué. Pero dicho esto, evocando a Gramsci, en el momento que dice, mire, y es lo que creo que está sufriendo y viviendo la sociedad chilena, lo viejo no termina de morir. Estoy hablando de las instituciones, de la crisis de representatividad del Parlamento, de la discusión respecto de la administración de justicia, y también de la propia manera en que el Ejecutivo, en este caso un gobierno minoritario, desprestigiado, sin peso, como el del derechista empresario Sebastián Piñera, gobierna el país. Entonces lo viejo no termina de morir, y eso incluso implica el itinerario
y la institucionalidad que va a ser modificada probablemente por la propuesta de la nueva Constitución, y lo nuevo no termina de nacer e instalarse del todo, que es toda esta reivindicación social, económica, que a propósito pasa por el término de las administradoras de fondos de pensiones y un nuevo sistema de previsión verdadero social, que es uno de los temas más sentidos por una parte muy sustantiva de la población chilena, un cambio del Código del Trabajo, y por lo tanto eso tiene que ver con las formas en que las y los trabajadores, los sindicatos, puedan negociar con el capital, también desde el punto de vista colectivo, pero también por rama o ramal de producción, etcétera, etcétera. Entonces, lo viejo no termina de morir, lo nuevo no termina de instalarse, a pesar de que sigue en el escenario constituyente, y en ese momento, en ese intersticio, ¿no?, aparecen los monstruos. Y que yo me voy a referir, cuando digo aparecen los monstruos, son este tipo, y creo que Kast representa una irrupción de aquello también, en el sentido que los sectores conservadores de Chile, y estoy hablando que no es solamente la derecha política, porque aquí la derecha política, que es la coalición que sustenta al gobierno de Sebastián Piñera, ha llegado cuarta, ¿no? En este sentido, en cuarto lugar, el candidato de la coalición de Sebastián Piñera, ¿no?, de Chile Digno, que es la UDI y Renovación Nacional, su propio partido, que es Sebastián Sichel, ¿no?, que obtuvo al 99% de los votos, ¿no?, obtuvo finalmente una votación bastante menor, ¿no? Y en ese sentido, ¿no?, con el del orden del 11%. Y en ese sentido, la derecha, ¿no?, la derecha política, pero también los poderes fácticos, parte importante de la hegemonía mediática dominante, se trasladaron detrás del candidato José Antonio Kast, que además de tener un discurso muy radicalmente pinochetista, pero tiene un tono, ha construido un tono que parece más de amplitud, y conectó con ciertos temas de preocupación en un sector de la población más allá de la votación tradicional de la derecha. Eso es lo que quiero señalar. Pero todo esto es en un momento de que había un flujo de los movimientos sociales, de las fuerzas de izquierda progresistas. Estoy hablando de los movimientos sociales en un sentido más amplio que la izquierda política, que también tiene dificultades de crisis de representación y que no estuvo necesariamente a la altura, ni es la que comandó, ¿no?, el estallido social. Fue parte de ese proceso, pero eso fue desbordado por sectores independientes de los movimientos sociales, etcétera. Déjeme decirle, por ejemplo, que la senadora más votada en el día de ayer es una senadora que se llama, la nueva senadora Fabiola Campillay, que no iba a ninguna lista de partido político de izquierda, iba sola, pero que viene de una izquierda social y que perdió la vista por la acción represiva de las fuerzas especiales de Carabineros, que con un tipo de munición hoy día ya ciega. Ella es la senadora electa más votada de toda la región metropolitana, de Santiago, donde se concentra la mayoría de la población desde el punto de vista urbano, y la mayoría de las comunas populares de raigambre de trabajadores o movimientos sociales. O sea, la verdad es que los cruces son bastante más sociológicamente contradictorios, de la misma manera que, por ejemplo, dentro de la coalición Chile Digno de izquierda, que agrupa al Partido Comunista, al Movimiento Socialismo Allendista, Izquierda Libertaria, al Frente Verde y Regionalista, etcétera, que es aliada del Frente Amplio, en lo que se llama la coalición Apruebo Dignidad, Frente Amplio, que tiene al candidato, al diputado Gabriel Boric, que ha pasado a segunda vuelta. Por ejemplo, el Partido Comunista aumentó significativamente sus diputadas y diputados electos y obtuvo 2 senadores, volviendo al Senado después de 49 años de estar fuera. Después de 49 años, desde la dictadura, desde el golpe hasta hoy. Entonces, la verdad es que los cruces, aquí hay un sector que de las chilenas y chilenos que se movilizaron en el estallido, que demandaron cambio a la Constitución, una asamblea constituyente, una crítica al modelo económico a través del no más AFP, a través de cambios en la legislación laboral, a través del término o revisión de los tratados de libre comercio que afectan la seguridad
soberanía económica del país, por nombrar muchos más, ¿no? Muchos más temas regionales, sociales, económicos, que se restaron ayer, o a lo menos un sector de ellos se restó. Eso explica, ¿no?, los porcentajes que estamos viendo que dieron a Kast con el 27%, casi el 28%, ¿no?, que son alrededor de 1.600.000 votos, ¿no?, seguido por el diputado Gabriel Boric con 1.814.000 votos, que son el 25,83%. Y después vienen los demás, ¿no? Uno no podría necesariamente, ¿no?, que si uno dice, mire, los que son de oposición, si tú todos los sumas, podría llegar en la segunda vuelta a 51%, llegar, si es que hay una mitad que voy a explicar por qué, y Kast le faltarían, y podría estar en el orden del 48 al 49, pero no es una matemática la crisis que está viviendo Chile, ¿no?, del cambio, que todavía no se instala del todo, la contraofensiva de los sectores más conservadores, que no es para defender a un gobierno que ya sencillamente no tiene piso, como el de Piñera, sino es para defender el modelo económico que está detrás del cambio de una nueva constitución desde el punto de vista del modelo de desarrollo económico. No olvidemos que Chile fue presentado por tantos años, no solo por los grupos y las élites dominantes, por la banca internacional, por las aseguradoras de riesgo país, por el Fondo Monetario, por el Banco Mundial, como el ejemplo de un país desregulado desde el punto de vista de su economía, respecto del capital económico, particularmente el económico y financiero, especulativo, de las corporaciones transnacionales, los grupos económicos, y una suerte de plataforma de servicio, sin industria, pero inserto en un segmento, ¿no?, moderno de la economía neoliberal o globalizada, llámelo como usted quiera, ¿no?, pero que claramente ha tenido una alta rentabilidad para los sectores que están en ese segmento de la economía, ¿no?, bancarios, grupos económicos, las propias AFP, que es el corazón en cómo se reproduce el modelo económico desde el punto de vista de la inversión extranjera y la inversión de capitales, ¿no?, pero que ha sido extremadamente segregador y pauperizante de sectores muy significativos del pueblo trabajador, y también ha generado en los territorios, estoy hablando de las regiones, porque también su eje es un modelo extractivista, ¿no?, pero que también se ha ido desnacionalizando, por ejemplo, la desnacionalización del cobre, etcétera, ¿no?, y se ha ido transnacionalizando respecto de la minería. Dicho todo eso explica por qué una gran ofensiva, en este momento en que no muere lo viejo, no nace del todo lo nuevo, ¿no?, permitió, sin quitarle ningún mérito, por supuesto, al perfil de los candidatos, ¿no?, que Kast, por ejemplo, se benefició de votación relevante en dos regiones, en dos zonas del país importantes. Por de pronto en el sur, Mapuche, pero que te quiero decir, Tito, si me permite solamente para terminar, ahí estamos, mientras se realizaban las elecciones, estamos en un momento, ¿no?, de emergencia. Piñera instaló una emergencia, ¿no?, que significa los militares con niveles mayores de operación militar desplegados en ese territorio, y que fue ratificado, ¿no?, por el Congreso nuevamente la extensión de ese periodo de emergencia. O sea, tenemos el Gualmapu militarizado, ¿no? Ahí subió sustantivamente. Y por el lado del norte, ¿no?, del país, donde hemos tenido también un fenómeno complejo, difícil, de cómo se ha encarado, que es el tema de un aumento significativo de la inmigración hacia Chile, particularmente de compatriotas que vienen desde el Perú, por ejemplo, venezolanas y venezolanos, familias venezolanas y otros compatriotas latinoamericanos, y Kast se ha beneficiado de ese discurso del miedo, en que planteaba que el tema de la inmigración había que ponerle, hablaba de una zanja, que había que poner una zanja. O sea, estamos hablando de, y eso penetra en un sector de los miedos de la población respecto de que la inmigración significa más precarización del empleo que ya tienen las y los chilenos,
porque migrantes hacen trabajo por mucho menos recursos, etcétera. Todo lo que es además lo que alimenta la xenofobia, lo que puede alimentar además el miedo al otro, etcétera. Estos miedos, uno respecto al pueblo mapuche, ¿no? Y la violencia que el Estado ha ejercido, pero también han ejercido grupos mapuche, ¿no? Y el otro miedo fuerte, que es el tema de la inmigración y su impacto en la economía y en la economía familiar, etcétera, fueron también caballitos de batalla importantes de José Antonio Kast. Y entonces estamos, en síntesis, ante una segunda vuelta, que es otra elección, ciertamente, pero que su eje, su fondo de base es la disputa por el proceso constituyente. O tienes un gobierno que se ponga al servicio de ese proceso, que ya está en curso en la Convención Constitucional, con organizaciones haciendo propuestas de cambio constitucional respecto de todos los temas del modelo económico de desarrollo, desde el extractivismo hasta el tema, ¿no?, de la nacionalización o renacionalización del cobre, del agua, del litio, de la manera en que se encaran los temas territoriales y regionales, fiscal, de los tributos o de justicia fiscal, en fin, la concepción de plurinacionalidad y pluriculturalidad que reconozca a los pueblos originarios de Chile, pero no solamente desde el punto de vista formal, sino que también desde el punto de vista del tema de autonomía, territorio, derechos de agua, en el tema respecto de las forestales. En fin, estamos hablando de un conjunto de temas donde esta elección, ¿no?, estaba en el medio, inserta. Entonces, o hay un frenazo a este proceso con Kast, o hay la continuidad, pero también de una clase política, incluso la que está detrás. Cuando digo está detrás, no solo como clase política, sino que las fuerzas políticas que están detrás del diputado Gabriel Boric, o se ponen a la escucha de un sector de la sociedad que no es la suma de los que han participado desde el punto de vista de la representación política o y su intermediación con el Estado, sino que son sectores que han estado excluidos por distintos temas desde el punto de vista económico, social, cultural, ¿no? Y eso es lo que está en el fondo cuando uno discute sobre cuánto es la tasa de participación, si es la misma en un evento que el otro, porque entraron unos a votar más segmentos de determinados, incluso grupos etarios, etcétera, y en otros se restaron. Eso es lo que ha pasado en Chile, pero ciertamente estamos ante un momento muy complejo, porque evidentemente un retorno a un pinochetismo de nuevo tipo, ¿no?, en un momento constituyente, en un momento de discusión sobre el modelo económico, no solo un frenazo, puede ser una profunda involución que genera un grado de inestabilidad y conflicto profundo y mayor en la sociedad chilena, que no se exprese solamente en las urnas. Hermano, me encanta su análisis. Me gustaría ya, porque sabemos que te tienes que retirar, que nos diga cuáles las posibilidades de la izquierda de cara a estas nuevas elecciones, que van a ser unas nuevas elecciones, y cuál fue el desempeño de Marco Ominami, si participó. Y me interesa porque somos amigos, lo conozco desde hace ya un tiempo y me gustaría saber cuál ha sido el desempeño de él y si perteneció a la coalición o se puede integrar a la coalición. Sí, yo también comparto la amistad que tú tienes con él, ¿no? Marco Enríquez obtuvo, salió penúltimo. Eran 7 candidatos presidenciales, ¿no? Una sola mujer, Yarna Proboste, ¿no?, representante de una senadora, representante de una coalición que es la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, el Partido por la Democracia y otros grupos afines, y Marco Enríquez, él es el líder y fundador principal, ¿no?, del Partido Progresista, ¿no?, bueno, además de ser parte del esfuerzo del Grupo de Puebla, etcétera, y Marco Enríquez obtuvo un 7,61% de los votos, que son alrededor de 534.000 o 35.000 votos, ¿no? Por lo tanto, y él
planteó, o sea, creo que el problema planteó muchas cuestiones que son bien importantes e interesantes durante la campaña. Por de pronto, él es uno de los candidatos, ¿sí?, que planteó la necesidad que el nuevo gobierno que se iba a elegir ayer, ¿no?, en primera vuelta, estuviera al servicio o se pusiera subordinado, ¿no?, que tuviera una agenda que fuera para 2 años plazo y no para 4, como es el periodo, porque eso significaba que un gobierno que se pone al servicio una vez se apruebe la nueva constitución, ¿sí?, después del referéndum, después del plebiscito popular, va a significar refundar o reestructurar un conjunto de instituciones que derivan, ¿no?, de la nueva constitución, desde el punto de vista. Entonces, Marcos es uno de los que planteó la necesidad, siempre puso ese énfasis durante la campaña, ¿no?, en sus propuestas, de que el gobierno se pusiera al servicio de esa visión, al servicio del proceso constituyente. Creo que ese es un punto importante, que hay un 7,6% del electorado que creo que ha enfatizado, que sintonizó con esas propuestas, y creo que es importante. Él anoche ha señalado que se pone a disposición y espera que el diputado Gabriel Boric convoque a la unidad en ese sentido. Es decir, me imagino que recoja. Ahora, yo creo que la hora impone de ponerse inmediatamente a trabajar para derrotar a Kast, y las posibilidades además de que el pinochetismo, el neopinochetismo y el fascismo lleguen a Chile. Lo está viviendo de manera dramática el pueblo brasilero con Bolsonaro. Entre paréntesis, este es el gemelo de Bolsonaro, pero probablemente tiene estas características mucho más complejas, cada país las tiene ciertamente, ¿no?, de peligro para la sociedad chilena, extremadamente. Bueno, entonces, volviendo a Marco, espero que sea coherente con las mismas cosas que ha planteado. Entiendo que así lo señaló, ¿no?, de ponerse a disposición de un proceso unitario. Creo que hay que hacerlo unilateralmente, desde mi punto de vista, independientemente de los acuerdos, que espero sí se recojan esos planteamientos. Lamentablemente, una política, la política del PRO, de su partido y de él, ellos no obtuvieron ningún parlamentario. Entonces, en la institucionalidad que se elige, todas las demás fuerzas de distinto tipo y tamaño, ¿no?, tuvieron una expresión parlamentaria, sea en el Senado como en la Cámara de Diputados, salvo también el profesor Eduardo Artés de Unión Patriótica, ¿sí?, que obtuvo un 1,45%, que es de una fuerza de izquierda, ¿sí? Entonces, eso también pone dificultades en el ámbito de la gobernabilidad, si tú no tienes capacidad o fuerza y una expresión que te permita también fortalecer desde ahí esos cambios. Pero creo que Marcos partió muy abajo la carrera, ¿no?, con dificultad, o sea, estuvo a punto, incluso el servicio electoral lo estaba dejando fuera. Él ha sido sometido a juicios de la UFER y una cantidad también de una guerra mediática y tergiversaciones que se fueron muy duras en el pasado, y aún así logró instalar su candidatura, ¿no?, desarrollarla y sus planteamientos, y llegar al 7,5%. Creo que eso también tiene un peso que espero lo ponga al servicio de detener el fascismo, de impedir que Kast gane, y eso se llama trabajar por ensanchar una propuesta y un gobierno de ancha base, democrática, bajo la lógica, espero, ciertamente de ponerse también al servicio de fortalecer el proceso constituyente, la Convención Constitucional con Gabriel Boric. Entiendo y lo percibo que ayer fue parte también del discurso del propio diputado Gabriel Boric en la noche, justamente cuando señala no pasarán respecto de las posiciones de derecha, pero que plantea que es necesario fortalecer el proceso constituyente y la Convención Constitucional. Bueno, hermano, más que agradecido de ti, sabemos que en este momento
tú estás en grandes reuniones para la construcción de ese bloque de organizaciones que le va a hacer frente al neoliberalismo, y más que al neoliberalismo, al fascismo que encarna el representante de la derecha. Gracias, hermano, y los micrófonos son tuyos para que te pueda despedir de el otro enfoque de Darío Cuba, Tito Olivo y Guarionex Luperón. Bueno, hermano Tito y Darío, y amigas y amigos del otro enfoque, primero un abrazo y muchísimas gracias de poder compartir juntas y juntos lo que está pasando aquí. Ayer en América Latina están procesos de ebullición, de cambio, de elecciones y al mismo tiempo de disputas, de avance nuestros pueblos, ¿no? Ayer han habido elecciones en la República Bolivariana de Venezuela, junto y simultáneamente con estas elecciones sobre las cuales hemos estado conversando. Unos días atrás la hubo en Argentina. Este fin de semana próximo son las elecciones presidenciales en Honduras. Y todos estos procesos tienen que ver con un tema bien de fondo, que es el tipo de calidad y densidad de las democracias. Si las posibilidades de que nuestras democracias sean verdaderamente participativas y logren expresar, y sus institucionalidades, expresar los intereses de las mayorías, de los pueblos, ¿no? Resolver los grandes problemas para una vida digna, más justa y con capacidad de un crecimiento que se ponga al servicio de las necesidades de nuestros pueblos, de nuestros territorios, desde lógica soberana. Y creo que en la disputa de lo que viene en Chile, que nosotros siempre estuvimos al pendiente, al debe, como yo digo, ¿no? Desde la postdictadura, el inicio de la transición, la disputa en Chile por cerrar, mira, una larga transición post-pinochetista, ¿no? Cambiando o iniciando el proceso de cambio más de fondo del modelo económico y del modelo de desarrollo chileno, y que por años fue puesto como el modelito, y por eso es tan fuerte y tiene ribetes de avance y también de retroceso, de que lo nuevo no nace del todo, lo viejo no muere del todo, de que pueden salir los monstruos como este que estamos hablando y todo lo que eso significa, pero estoy convencido que más temprano que tarde, ¿no? Como bien lo señalaba el presidente mártir Salvador Allende, a momentos, horas y momentos antes de morir, luego de combatir y ser bombardeado la moneda en 1973, en septiembre, tarde, más temprano que tarde se abrirán las grandes alamedas. Eso es lo que ha hecho el pueblo chileno en las calles, y ahora también en una nueva constitución, y ahora también está en esta disputa a través del fortalecimiento de la participación democrática para encarar y resolver los problemas más de fondo de una manera pacífica, democrática, que es lo que importa, y transformadora, de una gobernabilidad no a favor de los bancos, de los grupos económicos, de los de siempre, una gobernabilidad con transformación democrática. Ese los desafíos que tenemos para enfrentar a un tipo de derecha fascista en Chile, pero también convocar a sectores que se han visto vinculados o que se han visto representados en discursos, que es porque este otro campo, el campo de la izquierda, el campo popular, el campo progresista, no ha sabido interpretar, recoger, articular, ampliar voluntades, fuerzas, sectores, para poder construir un cambio con una hegemonía democrática distinta, y este es el desafío que tenemos por delante. Así que muchísimas gracias, un gran abrazo a todos y a todos los que ven vuestro programa, y gracias a ustedes por permitirme esta posibilidad de compartir con ustedes esta coyuntura. Disculpen mi extensión, pero creo que la complejidad, como la que tiene cada uno de nuestros pueblos, nuestros países, para poder compartirla hay que ponerles los contextos para poder entender los procesos más de fondo que se juegan en cada uno de estos eventos electorales. Muchísimas gracias. Gracias a ti, hermano. Estamos altamente agradecidos de ti. Tú nos diste 15 minutos
y tomaste el programa. Y para nosotros fue de un gran agrado tener una persona de tu calibre analizando el proceso que se acaba de presentar en Chile. No sé si Guaro tiene algo que agregarle a esto, pero con el análisis que ha hecho Esteban Silva, yo creo que hemos edificado a nuestra teleaudiencia. Bueno, regresando aquí, sin duda que Chile ha sido un país líder en América Latina en muchos aspectos, es una de las economías más desarrolladas que tiene América Latina. Sin embargo, todo ese logro ha existido con una base que lo ha afectado, lo ha erosionado, y es producto también o expresión de lo que se está viendo en las elecciones chilenas. Y no solamente en las elecciones chilenas, sino también en los procesos que se dieron en el 19, todos los estallidos sociales. Y es que Chile tiene una característica que tienen pocos países: profunda. El 1% en Chile maneja el 24% de los ingresos. El 10% de la población chilena maneja el 50% de la riqueza. Entonces, es un país desarrollado, el más desarrollado de América Latina, pero sin embargo, su modelo económico tiene ese problema, ha tenido ese problema con otro elemento importante, que tiene un problema de carácter étnico. O sea, hay una geografía donde hay poblaciones originarias que carecen de todo, o una pobreza extrema. La expresión más importante de las elecciones chilenas de hoy o de ayer es que ayer se renovó la Cámara de Diputados. Y en esa Cámara de Diputados, como acaba de decir nuestro invitado internacional, hubo escaños importantes que ganaron los pueblos originarios. Y también en una parte importante de la mitad de los senadores. Mañana vamos a seguir analizando, porque Chile es un laboratorio social importante para América Latina. Le dejamos con nuestro amigo Tito Olivo para que despida el programa. Bueno, gracias. Tenemos a nuestro hermano Esteban ahí. Quisiera seguir analizando, pero el tiempo es el que manda. El Mambos de España, y acaba de acabar el otro enfoque con Darío Cuba, Guariones Luperón y Tito Olivo. Muchas gracias a los amigos televidentes, y esta noche nos pueden sintonizar a las 9 de la noche, hora República Dominicana, poniendo cananga.tv, o si no también nos pueden ver diferido en YouTube. Regístrese y nos vemos mañana a las 10 de la mañana.